Bienvenidos a Racing Talks, a nuestra novena inmersión a fondo. Hoy vamos a viajar en el tiempo a un año fascinante, a 1990. Un gran año para el automovilismo, desde luego. Totalmente. Y es que hoy vamos a diseccionar una de esas locuras mecánicas que ya no se ven. Un coche que, a ver, para quienes nos escuchan y aman esta época, es básicamente el 4 japonés que nadie esperaba. Una definición bastante acertada, la verdad. O sea, imagina la situación. Nissan toma la decisión de coger la furia mecánica de un superdeportivo y meterla a presión en el chasis de un utilitario. Un coche pensado para ir al supermercado, vaya. Sí. Hablamos del Nissan Sunny GT-R, claro, o el Pulsar GT-R, como se le conocía en el mercado japonés. Exacto, nuestro querido Baby Godzilla. Pero, a ver, nuestra misión hoy es entender qué pasó con este bicho. Porque sobre el papel tenía todos los ingredientes para destrozar a la competencia en el Campeonato Mundial de Rally, pero la realidad fue otra. Bueno, el contexto histórico es clave aquí para entender el porqué de este coche. Si nos situamos en agosto de 1990, el Mundial de Rally era una guerra absoluta. Ya te digo. Lancia, Toyota, Ford estaban sacando unos monstruos increíbles. Exactamente. Los fabricantes europeos y japoneses con tracción a las 4 ruedas estaban dominando por completo. Y Nissan necesitaba una respuesta técnica y contundente para el Grupo A de la FIA. Y el reglamento del Grupo A era estricto, ¿no? Tenían que vender coches de calle para poder competir. Eso es. La normativa exigía construir y vender al público un mínimo de 5.000 unidades de calle para conseguir la homologación. Así que la función dictaba absolutamente la forma del coche. Y ahí es donde me explota la cabeza de verdad. Porque si miras a los rivales, sus coches ya tenían una pinta deportiva. Pero el Sunny era, siendo muy sinceros, una discreta y humilde caja de zapatos de 3 puertas. Sí, a ver, visualmente no intimidaba demasiado. Era la plataforma N14. O sea, el típico coche que usaría alguien para ir a comprar el pan tranquilamente por el barrio. Claro, porque la arquitectura base de esa cuarta generación estaba diseñada para ser un tracción delantera económico, fiable y sin pretensiones. Lo cual convierte este proyecto en una locura técnica. Meter tracción total en esa plataforma tan corta es que me parece un acto de cabezonería japonesa brutal. Totalmente. El reto de empaquetado que afrontaron los ingenieros fue espectacular. Tuvieron que rediseñar el tren inferior por completo. Madre mía. ¿Y cómo logras meter el sistema de tracción de un gigante en un coche tan minúsculo sin que el chasis se parta por la mitad? Pues no integraron un sistema 4x4 cualquiera. Para obtener el número de homologación A5427, allá por marzo del 91, instalaron su avanzadísimo sistema AT-TESA. ¡Wow! El famoso AT-TESA. Una sigla que a los apasionados del motor nos suena pura magia. Sí, es un sistema muy reverenciado. Pero, o sea, expliquemos un poco qué es esto para la gente que nos está escuchando, porque a veces suena a ciencia ficción. ¿Cómo conseguía ese agarre tan salvaje? A ver, la clave estaba en el diferencial. Llevaba un acoplamiento viscoso central y otro trasero. Hoy en día estamos acostumbrados a la electrónica, a sensores que frenan las ruedas, ¿verdad? Claro, hoy lo hace todo un ordenador en milisegundos. Exacto. Pero este sistema de los 90 resolvía la pérdida de tracción basándose en pura termodinámica y mecánica de fluidos. Me flipa que hables de termodinámica en un coche compacto de calle, es una pasada. Es que lo era. Imagina un cilindro sellado lleno de un fluido de silicona muy específico. Dentro hay una serie de placas metálicas intercaladas. Vale, te sigo. Unas placas giran con el eje delantero y otras con el trasero. Si el coche pisa hielo o gravilla en un rally y las ruedas delanteras patinan, empiezan a girar mucho más rápido que las traseras. Y claro, supongo que esa diferencia de velocidad ahí dentro es lo que despierta el sistema. En plan, como cuando intentas mover una cuchara súper rápido en un tarro lleno de miel. Una analogía perfecta. Esa fricción genera muchísimo calor. Y al calentarse, este fluido de silicona tiene una propiedad química fascinante. Se expande y se vuelve extremadamente denso, casi sólido. ¡Ostras! Sí, al solidificarse, bloquea las placas entre sí de forma mecánica. Y eso transfiere instantáneamente la fuerza al eje que sí tiene agarre. Todo analógico. Es que es brillante. Yo he tenido la suerte de probar uno y, desde el asiento del conductor, es una experiencia casi religiosa. Me imagino. Las sensaciones deben ser únicas.
Uf, totalmente. Sentías que estabas domando a una bestia que rodaba al límite de las leyes de la física. Pero justo cuando pensabas que te ibas fuera de la curva, el coche te rescataba. Claro, esa era la magia de la TESA. Esa capacidad predictiva permitía a los pilotos abrir el gas mucho antes a la salida de las curvas. Minimizaba muchísimo el subviraje típico de estos motores transversales. Pero, a ver, todo tiene un precio. Meter semejante túnel de transmisión y esos diferenciales en un coche tan enano tuvo que pasar factura en el espacio, ¿no? Absolutamente. El compartimento del motor quedó tan sumamente saturado que condicionó toda la mecánica superior. Y eso nos lleva a la gran seña de identidad del GTIR, ese capó abultado, el famoso Power Dome con esas tomas de aire gigantescas. Sí, inconfundible. Yo de chaval pensaba que eso era puro ego de los diseñadores, en plan, para asustar al que mirara por el retrovisor. ¿Qué va, qué va? Había muy poco de ego ahí y mucha necesidad técnica. Ese abultamiento tenía una función estrictamente térmica. O sea que escondía al monstruo debajo. Exacto. Como no cabía en el frontal por la transmisión, tuvieron que alojar el gigantesco intercooler justo encima del motor. Menudo bicho respiraba ahí abajo. El legendario bloque SR-20DET. Un motor indestructible. O sea, hablamos de un misil inalcanzable de 230 caballos metido en una pluma de apenas 1050 kilos. El sonido de la válvula de descarga del turbo era brutal. Una relación peso-potencia de auténtica locura para... Freno un momento. ¿Qué pasa? A ver, que aquí la emoción y la nostalgia nos están jugando una mala pasada con las cifras. Hay que poner los pies en la tierra un momento. Ay, madre, ya viene el bisturí de los datos. Es que es necesario. El peso en vacío de este coche nunca, jamás fue de 1050 kilos. ¿Cómo que no? ¿Me estás diciendo que las revistas que leíamos en los 90 nos mentían en la cara? En la báscula real, un Sani GTIR oscilaba entre los 1220 y los 1240 kilos. Ya, bueno, pero... A ver. Estaba la versión radical, la versión RB. Esa venía súper espartana, pensada para ir directamente a correr en rally. Esa aseguró que pesaba 1000 kilos. Tampoco. A ver, es cierto que la versión RB quitaba el aire acondicionado, los elevalunas y todo el aislamiento acústico. Claro, era para la competición pura. Sí, pero aligerar un coche de calle tiene un límite físico. Esa versión solo lograba reducir unos 30 kilos respecto a la versión estándar, la RA. Ostras. Así que seguía rondando los 1190 kilos en el mejor de los casos. Vale, acepto la corrección del peso. No era una pluma. Pero, ¿y la potencia? Esos 230 caballos te pegaban al asiento de una forma súper violenta. ¿Eso era real? Pues me temo que aquí también tengo que matizar. Los famosos 230 caballos son un poco un mito urbano, al menos en nuestro continente. No me digas. Sí, fue fruto de una confusión entre mercados. Si miramos las especificaciones del modelo europeo, el Sani con código ENN14, que llegó a principios del 92, rendía exactamente 217 caballos. 13 caballos menos por cruzar la frontera. ¡Qué bajón! Bueno, rendía esos 217 a 6.400 revoluciones. El motivo es que en Japón la gasolina tenía mayor octanaje y rozaban los 227 caballos. Ah, claro, allí usaban gasolina de 100 octanos y aquí tenían que adaptarse a la de 95, ¿no? Exactamente. La centralita europea tuvo que retrasar el encendido y adaptarse a normativas de emisiones más estrictas. Fueron 162 kilovatios oficiales. Vale, me has quitado caballos y me has sumado kilos. Pero hay una cosa que defiendo a muerte. La sensación real en calle era súper agresiva, porque el turbo Garrett T28 empujaba como un demonio. Y en eso tienes toda la razón. Ahí es donde brillaba. Claro, porque la potencia máxima no lo es todo. Era la entrega de par, esa patada repentina lo que te volvía loco. Completamente de acuerdo. Y aquí los datos te respaldan. El bloque de 2 litros entregaba unos contundentes 267 Nm a 4.800 revoluciones. Solo en Japón llegaban a los 283. Eso es. Y con ese par, unido al agarre del sistema viscoso, el bicho te hacía un 0 a 100 en unos 5,6 a 6,4 segundos. En los años 90, eso humillaba a coches que costaban el triple. Sí. La eficiencia de la tracción total en salida parada era espectacular y superaba los 220 por hora de punta. Pero bueno, no olvidemos que Nissan no hizo todo eso para ganar carreras en los semáforos. ¿Qué va? Todo esto era para conquistar el Campeonato Mundial de Rally.
para volar entre los árboles y la nieve. Exacto. Fue Nissan Motorsport Europe, con base en el Reino Unido, quienes cogieron este coche de calle y crearon el arma definitiva para el Grupo A. ¿Y menudo cambio pegó? Porque para los tramos el coche era otra historia totalmente distinta. Una transformación radical. Para el WRC la potencia sí que rozaba los 300 caballos gracias a una brida del turbo más permisiva. Y el peso, por fin, bajó a los 1.100 kilos tras vaciar absolutamente todo e instalar la jaula antivuelco. Llevaba diferenciales mecánicos mejorados también. Uf, la estampa de esa caja cuadrada derrapando en la nieve es historia pura. Ver a la leyenda Stig Blomqvist al volante o los primeros pasos del gran Tommy Mäkinen con este coche es flipante. Desde luego, tener a pilotos de ese calibre demuestra que Nissan iba por todas. Sin embargo, y aquí viene la parte dura de la historia, el proyecto se estrelló de frente contra un muro. Ya, fue una pena enorme. Fue un fracaso en competición. Tras 18 entradas oficiales entre el 91 y el 92, su mejor resultado fue un humilde tercer puesto. En el Rally de Suecia del 92, ¿verdad? Con Blomqvist. Exacto. Y después de eso, Nissan cerró el programa. No pudieron mantener el ritmo frente a titanes como el Delta Integrale o el Celica GT4. Pero a ver, yo siempre me pregunto, ¿cómo es posible? Tenían un chasis cortito, súper ágil, tracción predictiva y un motor que era una bomba. ¿Por qué falló tan estrepitosamente? Por un problema térmico gravísimo. Un talón de Aquiles de diseño. ¿Te acuerdas de que el intercooler iba montado justo debajo del capó, encima del motor? Sí, debajo del abultamiento ese. Pues eso causó un problema de acumulación de calor masivo, lo que en ingeniería llamamos heat soak. Ay, el heat soak. Suena muy técnico, pero para el piloto que va a fuego en pleno tramo, básicamente es sentir que el coche se asfixia y se muere. Tal cual. A ver, la función de un intercooler es enfriar el aire comprimido que sale del turbo antes de meterlo al motor, porque el aire frío es más denso y genera una explosión más fuerte. Claro, pero si lo pones justo encima del bloque SR20 de ET, que en un rally a fondo es básicamente una estufa industrial a 1000 grados. Exacto. Las leyes de la termodinámica no perdonan. El intercooler absorbía todo el calor radiante del motor por debajo. En lugar de enfriar el aire, actuaba como un radiador inverso. Lo calentaba todavía más. O sea, es como si intentas enfriarte la cara en verano enchufándote un secador de pelo. Es que es de locos. El motor perdía toda la densidad de aire. Una analogía muy gráfica, sí. Al entrar aire tan caliente, los sensores detectaban riesgo de detonación en los cilindros. Y para evitar que el motor reventara, la centralita recortaba drásticamente la potencia de esos 300 caballos. Ostras, y fíjate qué ironía más grande. Antes me has dicho que su único podio fue en Suecia, ¿no? Sí, el tercer puesto de Blomqvist. Claro, es que en Suecia corren rodeados de nieve y a temperaturas bajo cero. Exactamente. Muy buena observación. Allí el aire exterior era tan sumamente gélido que compensaba el problema del heat soak por pura fuerza bruta ambiental. Pero claro, luego llegaban al Rally Acrópolis o al Tour de Córcega, a 30 grados a la sombra, en tramos lentos donde no entraba aire rápido por el capó y el coche se ahogaba. Así es, los pilotos se quejaban de que a mitad de tramo perdían decenas de caballos de potencia. Y contra la refrigeración frontal perfecta del Lancia Delta, eso suponía perder minutos irrecuperables. Qué tragedia más romántica, te lo juro. Su propio diseño extremo lo condenó. Y claro, esto me hace pensar en el estatus de héroe incomprendido que tiene hoy en día. Es un coche muy de nicho, desde luego. Yo siempre he pensado, y lo debato mucho con la gente, que en Europa no triunfó por culpa del marketing. Que Nissan no supo venderlo y que por eso fue un fracaso comercial y es tan raro de ver. Bueno, a ver, entiendo esa visión romántica de echarle la culpa al marketing. Pero de nuevo, los datos nos cuentan una historia distinta. ¿Ah, sí? ¿No fue un problema de saber venderlo? No, en absoluto. Fue una cuestión de exclusividad geográfica y sobre todo de un precio prohibitivo. Vale, cuéntame esto porque me dejas a cuadros. A ver, en total se fabricaron unas 14.613 unidades a nivel mundial. Así que la cuota del Grupo A la cumplieron de sobra. Claro, pedían 5000. Exacto. Pero el detalle es que 13.842 de esas unidades eran modelos Pulsar con volante a la derecha, para Japón y Asia. O sea que en su casa sí que arrasaron en ventas, entendieron perfectamente el concepto del coche. Así es. Pero a Europa, bajo la chapa de Nissan Sunny, llegaron solo 771 unidades. ¿700? ¿Pero eso no es nada? Nada.
Y de esas, solo 668 tenían el volante a la izquierda. El resto fueron para el Reino Unido. Madre mía, es que ver uno por la calle en España era más raro que ver un unicornio. Totalmente. Pero es que el golpe de gracia no fue solo que hubiera pocos, fue la etiqueta del precio. En la época, costaba el equivalente a 20.000 libras en Reino Unido o unos 60.000 marcos en Alemania. 60.000 marcos alemanes por un Nissan compacto. Pero si por ese pastizal en el 92 te ibas a la Porsche y salías con un 944. Exacto. O te comprabas un BMW muy bien equipado. Era una locura pedirle a un conductor europeo que se gastara dinero de gama premium en un coche que además no estaba ganando rallies el domingo. Visto así, el milagro es que lograran vender esos 700. Telita. Pero bueno, a pesar de sus problemas de calentamiento y su precio disparatado, yo creo que este pequeñín merece su lugar en el Olimpo de los años 90. Desde el punto de vista de la ingeniería pura, hay que reconocerles el valor. El ATTESA y la resistencia sobrehumana del bloque motor son hitos técnicos reales. Total. Representa una época en la que las marcas no hacían aburridos estudios de mercado, ¿sabes? Asumían unos riesgos espectaculares en plan, venga, vamos a meter el alma de un supercoche aquí dentro solo para ir a pelear al barro. Y fíjate si la base era buena, que el verdadero potencial de este coche no se vio en los rallies de los 90, sino muchos años después, en el mundo del tuning moderno. Ostras, claro, en las tandas y el mundillo de los track days, justicia poética. Así es. Ese bloque SR20, el famoso Red Top, es tan increíblemente robusto que hoy en día los restauradores le ponen un intercooler frontal como Dios manda y logran cifras alucinantes. Porque ya no tienen las restricciones de la FIA, claro. Exacto. Hoy sacarle 400 o 600 caballos a ese motor modificado es algo súper habitual. 600 caballos en un coche del tamaño de un carro de la compra. Es flipante. Y esto, para quienes nos escuchan, nos deja una reflexión brutal. Imaginemos qué habría pasado si Nissan hubiera resuelto esa refrigeración a tiempo en los 90. Es un ¿qué pasaría si? Fascinante. Tenían el potencial mecánico para cambiar por completo la historia del WRC. Tal cual. Quizá hoy tendríamos pósters del GT-IR en las habitaciones en lugar de tantos Integrale. En fin, ha sido una inmersión apasionante en las entrañas de esta leyenda olvidada. Ha sido un placer. Siempre es genial diseccionar la tecnología de la época y separar los mitos de los datos puros. Y a todos los apasionados que nos acompañan y que sienten que tienen gasolina en las venas, ya lo sabéis, nos encantaría que formarais parte de esta comunidad. Suscribíos al canal de YouTube, dejadnos un comentario por TikTok o Instagram para saber qué os ha parecido esta locura de coche. Y por supuesto, seguidnos en Spotify para no perderos los próximos análisis. Eso es. Un abrazo gigante a todos y, como siempre decimos, ¡hasta la próxima curva!